paga o sal de mi casa, ahora. La voz fue de mi hijo. El grito salió de su boca y atravesó la sala decorada con luces de Navidad como un cuchillo. El olor a pino y canela se volvió amargo, el suelo frío se coló por mis pies y sentí como la sangre me abandonaba las manos. Nadie se movió. Nadie respiró. La música se apagó de golpe, como si alguien hubiera arrancado el corazón de la casa. No era solo humillación. Era peligro. Era la sensación brutal de descubrir, en un segundo, que para mi propio hijo yo ya no era una madre, sino un estorbo. Mi pecho ardía, la garganta se cerró y el peso de las miradas me aplastó más que la orden que acababa de darme el niño que crié, el hombre al que sostuve toda la vida. En ese instante entendí que algo se había roto para siempre. Soy María del Pilar Romero, tengo 70 años, y jamás imaginé que la mañana de Navidad terminaría con mi hijo exigiéndome dinero, tratándome como una invasora dentro de la casa que creí mi hogar. Mientras apretaba mi bolso con los dedos entumecidos, algo no encajaba. No era solo rabia lo que sentía, era una certeza inquietante, como si una verdad enterrada estuviera a punto de salir a la superficie. Una verdad que mi hijo creía controlar, pero que nunca fue realmente suya. Y sí, voy a revelarte todo lo que ocurrió después de ese grito que salió de su boca y partió mi vida en dos. Y antes de seguir con esta historia que cambió mi vida para siempre, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? No olvides suscribirte para escuchar más relatos reales de amor, traición y dignidad que te harán pensar hasta el final. Jamás imaginé que el sonido de mi nombre pudiera dolerme tanto. Lo escuché salir de la boca de mi hijo, cortante, lleno de rabia. Esteban no me pidió que me fuera, me ordenó, paga o sal de mi casa. En ese instante, todo se detuvo. La música navideña quedó suspendida en el aire, las luces del árbol titilaron sin sentido, y sentí que la sangre me abandonaba el rostro. No era solo humillación, era una fractura invisible entre nosotros, algo que ya no tendría regreso. Mientras caminaba hacia la puerta, el olor a pino y canela me golpeó como una burla. Había pasado la noche anterior preparando su cena favorita y planchando mi vestido azul, el mismo que usé en su graduación. Pensé que esa mañana me abrazaría, pero su mirada fue tan fría como el mármol de su salón. Lorena, su esposa, me observaba desde el sofá de terciopelo, sosteniendo una copa de vino caro, fingiendo que no escuchaba nada. Nadie se movió, nadie me detuvo. Yo, su madre, me convertí en una extraña frente a todos. Salí a la calle con los ojos secos, incapaz de llorar. Las luces de Valencia reflejaban un lujo que ya no me pertenecía, escaparates con abrigos de diseñador, relojes suizos, zapatos que costaban mi pensión entera. Caminé despacio, sintiendo el aire helado cortar mis manos. A cada paso, recordaba cómo años atrás lo ayudé a abrir su empresa, cómo firmé aquel préstamo cuando el banco se negó. Lo hice sin pensarlo, porque una madre no calcula. Pero aquel gesto, que antes era amor, ahora se había convertido en mi propia deuda emocional. Mi edificio estaba en silencio cuando llegué. Subí despacio las escaleras, escuchando el eco de mis propios pasos. Dentro del departamento, el olor a café de la mañana todavía flotaba en el aire. Puse el bolso sobre la mesa y me quité los guantes. Mis manos temblaban. Vi el reloj antiguo de su padre, el regalo que había preparado para él, y me reí en silencio. ¿Para qué darle un símbolo de tiempo a alguien que había perdido el sentido del pasado? Encendí el calefactor y me serví una taza de café. El vapor me empañó los lentes y por un segundo deseé que el calor pudiera borrar lo vivido. Miré por la ventana grande del comedor. Las luces de los hoteles boutique del centro parecían estrellas que no me pertenecían. Pensé en el contraste. Allá, el lujo y la arrogancia. Aquí, mi soledad con sabor a resignación. Me prometí no llorar. No por orgullo, sino porque las lágrimas no cambian nada cuando la dignidad empieza a despertar. Tomé el reloj y lo puse frente a mí. Escuché su tic-tac y sentí algo dentro moverse, no de tristeza, sino de lucidez. Si todo lo que Esteban tenía, la casa, la empresa, su estabilidad, dependía de mis decisiones pasadas, entonces yo todavía tenía poder, aunque él no lo supiera. Poder no para vengarme, sino para recordarle de dónde viene. Y, sobre todo, para recordármelo a mí misma. Fui al cuarto y abrí la gaveta donde guardaba los papeles viejos. Entre cartas,
contratos y recibos, encontré las escrituras que llevaba años sin mirar. Las toqué con cuidado, como quien despierta algo dormido. Ahí estaba mi nombre, grabado en tinta negra, como un eco de mi antigua fuerza. Recordé cómo lo escondí todo para protegerlo de su juventud imprudente. Ironías de la vida, lo salvé de su ambición y hoy su ambición me expulsaba. Apagué el calefactor y caminé hasta la cocina. La cafetera automática seguía encendida, su luz roja parpadeaba igual que mi propia rabia. Me serví un poco más y sentí que el sabor amargo del café se mezclaba con un tipo nuevo de calma. Esa calma que llega cuando ya no se espera nada. Tal vez por eso no me asustó pensar en lo que podía hacer con esos documentos. Tal vez por eso sonreí, sin ternura, solo con certeza. Pensé en Esteban una última vez antes de dormir. En su voz, en su traje impecable, en el anillo de oro que brillaba en su mano. Todo lo que él consideraba suyo, en realidad, había salido de mis sacrificios. Cerré los ojos y lo acepté. A veces, el respeto solo nace cuando el amor muere. Quizás había llegado el momento de que él aprendiera esa lección. Me acosté sin apagar la luz. Afuera, los autos pasaban con su ruido lejano. El reloj sobre la mesa marcaba la medianoche exacta. Y en ese silencio, entre el calor del calefactor y la oscuridad del cuarto, susurré apenas: «No sabes lo que acabas de despertar, Esteban». Lo dije sin rabia. Lo dije con la voz de quien ya decidió no temblar más. A la mañana siguiente desperté sin lágrimas, pero con una claridad que me asustó. No era serenidad, era algo más seco, más lúcido. El sol entraba débil por las cortinas de lino, y el reloj seguía marcando el tiempo como si nada hubiera pasado. Me quedé sentada en la cama, mirando el suelo, tratando de entender en qué momento la ternura se convirtió en deuda. Sentí una punzada en el pecho y pensé: ya no quiero entenderlo, quiero arreglarlo. El silencio del departamento era tan espeso que podía oír mi respiración, y en ella había una decisión que no se parecía a ninguna otra. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua fría. En la mesa, los papeles de la noche anterior seguían ahí. Los miré con una mezcla de temor y orgullo. Cada firma era una versión mía que ya no existía. Esa mujer confiada, que cedía todo por amor, había muerto anoche. Abrí el refrigerador y vi la botella de vino francés que guardaba para ocasiones especiales. Sonreí sin alegría y la destapé. No brindé por nada, solo bebí, sabiendo que ese trago era mi pacto conmigo misma. Volví al cuarto y me arrodillé frente al armario. Saqué una caja de cuero marrón con cierre metálico, una que llevaba años sin tocar. Al abrirla, el olor a papel guardado me devolvió décadas de recuerdos. Dentro estaban las escrituras de la casa de Esteban, los certificados del terreno industrial, la cuenta bancaria que abría su nombre para que pudiera iniciar su empresa. Todo seguía a mi nombre. Nadie lo sabía. Ni él, ni Lorena, ni su elegante contador de traje gris. Pasé los dedos por las hojas, leyendo las fechas, los montos, los sellos notariales. Cada documento era una pieza de mi sacrificio. No lo hice para controlarlo, lo hice porque lo amaba. Pero el amor, cuando se da sin límites, se convierte en una cuerda al cuello. Y yo ya había decidido soltarla. Saqué una libreta pequeña con anotaciones financieras. Tenía apuntado cada transferencia, cada préstamo, cada gasto de la cuenta conjunta que compartimos por años. Nadie podría decir que mentía. El teléfono fijo sonó, y por un segundo pensé que era él. No contesté. Dejé que el timbre muriera. La gente no llama por remordimiento tan rápido. Encendí la televisión solo para escuchar voces. En un canal local, hablaban de un nuevo restaurante elegante en el centro, donde todo el mundo quería ser visto. Recordé cuántas veces Lorena había presumido sus cenas ahí, con fotos en redes y etiquetas de marcas que apenas podía pronunciar. Mientras ellos exhibían lujo, yo escondía papeles que valían más que todo su aparente éxito. Abrí la ventana y dejé entrar el aire frío de la mañana. La ciudad tenía un ritmo indiferente, como si nada hubiera cambiado. Desde mi piso podía ver los hoteles boutique llenos de turistas, los autos brillando en los semáforos. Pensé en lo absurdo del dinero. Puede comprar silencio, pero no gratitud. Tal vez por eso mi hijo prefería rodearse de gente que lo aplaudiera y no de quien lo conocía de verdad.
Cerré la ventana y volví al escritorio. Había tomado mi decisión. Marqué el número de mi abogado, el licenciado Muñoz. Cuando escuché su voz al otro lado, respiré hondo. Licenciado, soy María del Pilar Romero, dije con calma. Es hora de ejecutar los documentos. Quiero que todo vuelva a mi nombre. Hubo un silencio breve, tenso. ¿Está segura, señora?, preguntó. Esto cambiará muchas cosas. Ya todo cambió, respondí, y colgué antes de escuchar más. Mi voz no tembló. Era la primera vez que no temblaba en años. Después de la llamada, guardé cada papel en sobresellados. Los coloqué dentro de una caja fuerte pequeña que escondo detrás del mueble del pasillo. La combinación, curiosamente, es la fecha de nacimiento de Esteban. Sonreí al pensarlo. Durante tanto tiempo creí que protegerlo era mi deber. Ahora entendía que protegerme también era una forma de amor. La cerradura hizo clic, y ese sonido me supo a justicia. La tarde se deslizó lenta. Me duché con agua caliente, me puse una bata blanca y perfumé el aire con una fragancia de jazmín. Me senté frente al espejo del tocador, ese que tiene marco dorado y bordes desgastados por los años. En mi reflejo ya no vi una mujer rota. Vi a alguien que empezaba a recordar su propio valor. Mi piel envejecida contaba historias que valían más que cualquier herencia. Apagué la luz del cuarto y dejé solo encendida la lámpara del pasillo. El vino seguía sobre la mesa, la caja fuerte oculta, y mi decisión sellada. Afuera, la noche cubría la ciudad con su brillo artificial. Cerré los ojos y pensé en la palabra justicia. No en venganza, no en castigo. Justicia. Por primera vez, esa palabra no me sonó ajena. Dormí sabiendo que, aunque el mundo no se diera cuenta, el primer movimiento ya estaba hecho. Salí temprano, con una bufanda envolviendo el cuello y un propósito claro: mirar las cosas de frente. No tenía un plan perfecto, pero sentía esa calma peligrosa que llega cuando ya no se teme a nada. Caminé por la avenida principal, entre vitrinas relucientes y cafeterías llenas de familias sonrientes. El aire olía a pan tostado y perfume caro. A cada paso, la ciudad me recordaba lo que Esteban había elegido: un mundo brillante, sin memoria. Me detuve frente a su casa, la misma que ayudé a construir con mis ahorros, con mi paciencia, con mi fe. Desde la acera, la fachada lucía impecable. Ventanas grandes, cortinas beige, un portón automático que abría sin ruido. Detrás del cristal, pude ver sombras moviéndose. Reconocí la figura de Lorena, elegante como siempre, con su vestido de seda y su bolso de diseñador reposando sobre el sofá de terciopelo. A su lado, dos amigas reían mientras brindaban con copas de cristal. Todo se veía perfecto, demasiado perfecto, como esas fotos de revistas que esconden el polvo debajo del mueble. El corazón me latía lento, pero firme. No sentí rabia. Sentí curiosidad. ¿Cómo podía alguien vivir tan tranquilo sabiendo que su lujo descansaba sobre cimientos ajenos? Observé los cuadros colgados en la pared, la decoración moderna, los floreros con orquídeas blancas. Cada rincón era mío, aunque ellos no lo supieran. Ese jardín, esa cochera, hasta el piso de mármol importado, todo había salido de mi cuenta bancaria. Me pregunté si alguna vez Esteban recordaría eso cuando se mirara al espejo. Una vecina me reconoció desde la otra esquina. «Doña María, ¿todo bien?», preguntó con amabilidad. Sonreí apenas. «Sí, solo pasaba por aquí», respondí. No quise explicar nada. Hay heridas que se protegen con silencio. La mujer se despidió y siguió su camino. Yo me quedé unos minutos más, observando el reflejo del sol en los ventanales. No era nostalgia lo que sentía, era una especie de justicia poética. Verlos tan seguros sin saber que ese mundo podía desmoronarse con una simple firma. El guardia del fraccionamiento se acercó. «¿Puedo ayudarla, señora?», dijo, con un tono amable pero desconfiado. Lo miré directo a los ojos. «No te preocupes», contesté con calma, «solo estoy mirando mi casa». El hombre sonrió por compromiso, sin entender del todo, y regresó a su caseta. Yo seguí ahí, observando a Lorena reír desde el otro lado del vidrio. ¡Qué ironía!
Ella bebía champaña francesa en mi sala y me llamaba intrusa. Recordé la llamada de anoche con el licenciado Muñoz. Todo estaba en marcha. Me había prometido que en 48 horas recibiría las notificaciones correspondientes. Eso significaba que pronto la verdad saldría a la luz. Caminé hasta el parque que quedaba a una cuadra. Me senté en una banca, saqué de mi bolsa una libreta pequeña donde había anotado todo: fechas, números de cuenta, transferencias, incluso las veces que cubrí los impuestos del terreno. Me dio risa pensar que, en la balanza de la vida, yo siempre pagué más de lo que debía. Un niño jugaba con una pelota frente a mí. Lo miré con ternura. Había un tiempo en que Esteban también me miraba así, con confianza ciega. No sé cuándo cambió eso. Tal vez cuando el dinero empezó a importar más que los abrazos. Tal vez cuando Lorena lo convenció de que la elegancia valía más que la gratitud. Es fácil confundir respeto con apariencia cuando uno vive rodeado de aplausos. Y yo lo dejé. Lo vi alejarse de mí y nunca lo detuve. Volví a mirar hacia la casa. El portón se abrió y salió un auto negro, de esos que solo los ejecutivos de bancos o empresarios usan. Dentro iba Esteban. Su rostro era el mismo, pero sus ojos eran de otro hombre. Fríos, distantes, ocupados en su propio éxito. No me vio. O tal vez sí, pero eligió no hacerlo. En cualquier caso, el silencio entre nosotros ya era un idioma que ambos entendíamos. Cuando el auto desapareció en la avenida, me quedé un momento más, observando el reflejo de mi rostro en el cristal de la ventana. No era el de una madre derrotada, era el de alguien que estaba aprendiendo a mirarse sin miedo. Cada línea en mi cara contaba una historia que el dinero no podía comprar. Y por primera vez, sentí que mi dolor tenía propósito. Regresé caminando despacio hacia mi departamento. El aire frío me acariciaba la cara, y por dentro llevaba una calma que me resultaba desconocida. Al llegar, dejé mi bolso sobre la mesa y saqué un papel del cajón, el primer aviso notarial que se enviaría esa misma tarde. Lo miré unos segundos antes de firmarlo. Al hacerlo, supe que no había marcha atrás. No era venganza, era memoria. Y la memoria, cuando despierta, puede ser más poderosa que cualquier herencia. Esa mañana me vestí sin prisa. Saqué del armario una blusa blanca recién planchada, mi abrigo gris y unos pendientes de perlas que tenía guardados desde hacía años. No era vanidad, era una especie de armadura. Había pasado la noche revisando documentos, preparando las firmas finales para recuperar lo que siempre fue mío. Cuando me miré al espejo, noté algo distinto en mis ojos. Ya no buscaban compasión, buscaban justicia. Tomé mi bolso de cuero, cerré la puerta del departamento y bajé las escaleras con una calma que no recordaba desde hacía mucho tiempo. El aire de la mañana olía a pan recién hecho y café tostado. Caminé hasta la cafetería que administraba Lorena. Esa que yo misma compré hace más de 20 años, antes de que ella siquiera apareciera en nuestras vidas. El letrero dorado en la fachada brillaba bajo el sol, y las mesas de la terraza estaban llenas de clientes conversando entre risas. Entré sin mirar a nadie, como quien entra a su propia casa después de un largo viaje. El aroma del espresso llenaba el lugar. Pedí un café americano y un pan artesanal. La mesera me atendió con una sonrisa amable, sin saber quién era yo. Me senté junto a la ventana, desde donde podía ver la calle y el reflejo del interior. Todo estaba decorado con elegancia, lámparas de cristal, sillas tapizadas en terciopelo, vitrinas con pasteles que parecían joyas. Me sorprendió pensar que, aunque Lorena presumía ese lugar como suyo, cada azulejo de ese piso fue pagado con mi esfuerzo. A los pocos minutos la vi. Lorena salió del área del mostrador, impecable, con su vestido beige y un perfume que se podía oler a distancia. Caminó hasta una mesa cercana sin verme, o fingiendo no hacerlo. Sus movimientos eran calculados, como los de alguien acostumbrado a sentirse observada. Saludó a unas amigas con ese tono suave y arrogante que usa quien quiere demostrar que pertenece a otro mundo. El mismo mundo que yo construí con mis manos, sin que nadie lo supiera. Tomé un sorbo de café y dejé que el sabor amargo me despertara. De pronto, ella me vio. Nuestros ojos se cruzaron y su sonrisa se borró al instante. Caminó hacia mí con pasos lentos, como midiendo el terreno. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó, bajando la voz.
tomando lo que es mío, respondí con calma. Y recordando que el amor no se hereda, se cultiva. Se quedó helada, sin saber qué decir. Yo seguí comiendo, tranquila, como si cada miga de pan fuera una victoria silenciosa. Un par de clientes miraron la escena con curiosidad. Lorena trató de mantener la compostura, pero el color se le fue del rostro. No entiendo a qué se refiere, balbuceó. Lo entenderás pronto, dije, limpiando la taza con una servilleta. Saqué de mi bolso un sobresellado y lo puse sobre la mesa. Ahí está la respuesta a todo. Lo abriste cuando creíste que el dinero te daba derecho a humillar. Ahora te toca aprender lo que significa perder. Ella miró el sobre sin tocarlo. ¿Qué es esto?, preguntó, temblando un poco. Una notificación oficial, contesté. A partir de hoy, esta cafetería vuelve a ser mía. Vi cómo sus manos se crispaban sobre el mantel. No puede hacerme esto, susurró. He trabajado tanto, he trabajado más, la interrumpí. Y jamás necesité robarle nada a nadie. Me levanté despacio, dejé unos billetes sobre la mesa para pagar el desayuno y tomé mi bolso. Antes de salir, la miré una última vez. No te preocupes, dije. No vine a pelear. Vine a recuperar lo que me pertenece. Ella permaneció inmóvil, con la notificación en la mano, mientras las risas de los clientes llenaban el aire como si nada hubiera pasado. Salí del lugar con una paz extraña. El sol me dio de lleno en la cara y por un momento sentí que respiraba de nuevo. La brisa olía a libertad, y en el fondo, una voz interna me repetía que a veces hay que perderlo todo para entender quién eres. Me senté en la banca del parque frente a la cafetería, observando cómo el reflejo del letrero dorado se distorsionaba en el cristal. Sonreí. La justicia, cuando llega sin gritos, es más elegante. Mientras el tráfico rugía a lo lejos, saqué del bolso mi libreta y anoté algo que no quería olvidar. Recuperar no siempre es venganza. A veces es dignidad. Cerré la tapa y guardé la pluma. Sentí que, de alguna manera, el universo me devolvía el equilibrio que me arrebataron en aquella Navidad. Y aunque sabía que el caos apenas comenzaba, ya no tenía miedo. ¿Y tú? ¿Habrías devuelto el desprecio con silencio o con acción? Esa tarde el cielo tenía un tono gris metálico, como si presintiera lo que estaba por pasar. Me senté frente a la ventana de mi departamento, sosteniendo una taza de té que se enfriaba sin que me diera cuenta. Había entregado la notificación legal por la mañana, y desde entonces el silencio era absoluto. Ninguna llamada, ningún mensaje. Solo el rumor de la ciudad mezclándose con mi respiración. No sentía culpa. Sentía una extraña serenidad, como si cada palabra de ese documento fuera una semilla que finalmente empezaba a germinar. Cerca del mediodía, escuché golpes en la puerta. No tuve que mirar por la mirilla para saber quién era. Reconocí su voz al primer grito. «Mamá, abre. Esto no puede ser verdad». «Esteban». Abrí despacio, sin miedo. Su rostro estaba desencajado, los ojos rojos, el cabello despeinado. Llevaba un saco elegante, pero mal abrochado, como si se lo hubiera puesto a toda prisa. Detrás de él, Lorena, pálida, con su bolso de diseñador colgando torcido del brazo. Entraron sin esperar invitación, llenando el departamento con una tensión espesa. «¿Qué significa esto?», preguntó Esteban, tirando sobre la mesa el documento notarial. «¿Por qué hiciste esto, mamá? ¿Por qué nos quieres arruinar?». Lo miré sin levantar la voz. «No los estoy arruinando, hijo. Solo estoy devolviendo las cosas a su lugar». «No puedes hacerme esto», gritó, golpeando la mesa. «Todo lo que tengo, lo construí con esfuerzo». «¿Con esfuerzo?», repetí con calma. «No olvides que ese esfuerzo empezó con mi dinero, mis ahorros, mis decisiones». Lorena intentó intervenir. «Doña María, esto se puede arreglar. Podemos hablar, buscar una solución». «No hay nada que arreglar», respondí. «Lo que era mío, vuelve a serlo. Nada más». Ella bajó la mirada. Su maquillaje no lograba ocultar el temblor de su boca. Me observó como si de pronto se diera cuenta de que no sabía quién era yo. Quizás nunca me vio realmente.
Esteban caminó por la sala, nervioso. Miró los muebles, las fotos familiares en los marcos de plata, el reloj antiguo sobre el estante. ¿Y esto también es tuyo?, preguntó con ironía. No, eso es tuyo, le dije. Lo compraste tú. Y me alegra, porque al menos algo de lo que tienes lo conseguiste sin mis manos. Guardó silencio. Lo vi tragar saliva y por un instante pensé que iba a llorar, pero no. Todavía estaba en modo de defensa, creyendo que el orgullo podía salvarlo. Lorena se acercó al sofá, intentando mantener la compostura. Por favor, señora, dijo con voz temblorosa. Usted tiene todo, propiedades, dinero, independencia. Nosotros solo queremos seguir viviendo tranquilos. Tranquilos, repetí. Esa palabra ya la usaron el día que me echaron. Y mira, la tranquilidad tiene un precio. Ahora les toca pagarlo. Ella se llevó la mano al pecho, como si le faltara el aire. El ambiente se volvió pesado. Esteban se pasó la mano por el rostro y murmuró: «Esto no es justo». «No lo es», asentí. «Pero el respeto no se compra ni se hereda, se gana. Y lo perdiste el día que me trataste como una intrusa». Mis palabras lo hicieron tambalear. Se dejó caer en una de las sillas, con el rostro entre las manos. En ese instante, el hombre que un día fue mi hijo se vio pequeño, confundido, casi niño. Pero no dije nada más. Lorena intentó levantarse, pero tropezó con la alfombra y perdió el equilibrio. La ayudé a incorporarse, aunque su orgullo la obligó a apartar mi mano. Se giró hacia Esteban. «Haz algo», le dijo. «No podemos perderlo todo». «Ya lo hicimos», respondí sin mirarla. Y esa frase, corta y certera, fue el golpe final. No contra ellos, sino contra la idea que aún quedaba de familia. Permanecimos en silencio varios minutos. Solo se oía el reloj marcando los segundos, implacable. Esteban respiraba con dificultad. Lorena, al borde del llanto, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, me miró con los ojos húmedos. «Usted no sabe lo que está haciendo», susurró. «Claro que lo sé», le contesté. «Por fin lo sé». Cerró la puerta detrás de ella, y el ruido de sus tacones se perdió en el pasillo. Me quedé sola otra vez, pero no vacía. La taza de té seguía sobre la mesa, ahora completamente fría. La levanté, la olí y la dejé en el fregadero. Miré por la ventana, hacia el horizonte nublado. Pensé en todo lo que había esperado de ellos y en lo que al final me devolvieron, silencio y soberbia. Pero, curiosamente, en ese silencio encontré algo parecido a la paz. No porque los hubiera vencido, sino porque por fin dejé de justificar su crueldad. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Ninguna llamada, ningún mensaje, solo el murmullo lejano del tráfico y el sonido del reloj en la sala. A veces, el silencio pesa más que los gritos. Me costaba dormir, no por remordimiento, sino por una sensación extraña de haber cruzado una línea invisible. Lo que hice no fue venganza, fue una forma de ponerle nombre a mi propio valor. Aún así, algo dentro de mí no estaba en calma. Tal vez la maternidad deja un hilo invisible que no se corta, aunque uno lo intente. Una mañana recibí un sobre sin remitente. Dentro había flores blancas y una carta. La reconocí al instante. La letra era de Lorena. «Sé que todo esto se puede arreglar, doña María. Usted no puede vivir sola. Piense en su hijo, en su nieta. Hablemos». Me quedé mirando las palabras, escritas con esa tinta azul que usaba para firmar los cheques de la cafetería. Sonreí con amargura. Ni una disculpa, solo manipulación disfrazada de afecto. Las flores olían a perfume caro, a intento de redención comprado en una florería de lujo. No respondí. Coloqué la carta sobre la mesa y dejé que las flores se marchitaran en su jarrón de cristal. La tinta se corrió con el paso de los días, como si las palabras se arrepintieran de existir. Me senté en el sillón y abrí la carpeta de documentos de la cafetería. Revisé cada factura, cada recibo. Y ahí estaba, un rastro de transferencias sospechosas. Dinero retirado de la cuenta principal hacia una cuenta secundaria, a nombre de Lorena. No era error.
Era robo. Sentí un nudo en el estómago. No de rabia, sino de decepción. Había confiado en ella más de lo que debía. Cuando le entregué la administración del negocio, pensé que estaba ayudando a mi hijo a tener una familia estable. ¡Qué ingenuidad! Lo único que hice fue abrir la puerta para que alguien más jugara con mis finanzas. Encendí la lámpara del escritorio y marqué cada movimiento irregular con tinta roja. No temblé al hacerlo. Era la primera vez que veía la verdad sin excusas. Llamé al contador que aún conservaba desde mis años de trabajo. «Quiero revisar unas cuentas», le dije con voz firme. Me citó en su oficina, en un edificio del centro. El lugar olía a papel y café recién hecho, con ese aire impersonal de los despachos donde se manejan secretos grandes. Le mostré los documentos y tardó apenas unos minutos en confirmar lo que temía. «Sí, doña María», dijo bajando la voz. «Aquí hubo desvíos. Bastantes». Asentí sin sorpresa. Ya no había espacio para el asombro. De regreso a casa, el sol caía sobre los edificios altos, iluminando las fachadas de los bancos y las agencias de viajes. Pensé en la ironía de la vida. Pasamos años trabajando para acumular dinero y cuando por fin lo tenemos, lo perdemos en manos de quien menos lo merece. En la parada del autobús, observé a la gente cargando bolsas de compras, riendo, hablando por teléfono. Me sentí fuera de ese ritmo, como si perteneciera a otra dimensión, una donde el valor no se mide en dinero sino en memoria. Esa noche no encendí las luces del departamento. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo la ciudad se iba apagando poco a poco. Abrí el cajón del escritorio y saqué la carta de Lorena. La leí de nuevo, esta vez sin rabia. «Piense en su hijo». Esa frase me atravesó. Lo pensé, sí, pero no por amor. Lo pensé porque entendí que Esteban se había convertido en un hombre que no distinguía la verdad de la comodidad. Y tal vez eso también era culpa mía. Al día siguiente, recibí una llamada del licenciado Muñoz. «Señora, todo está en orden. Las propiedades ya figuran oficialmente a su nombre», dijo con tono respetuoso. Agradecí en silencio. No le conté lo de los desvíos. No todavía. Cada cosa a su tiempo. Antes de colgar, el abogado añadió: «A veces, ganar es perder menos». Y colgó. Esa frase se quedó flotando en mi mente como una sombra. Pasé la tarde limpiando la casa, ordenando los papeles, tratando de darle sentido a ese nuevo capítulo. Encendí una vela aromática y puse música suave. No porque quisiera relajarme, sino porque necesitaba recordar que la vida seguía más allá de los documentos y las heridas. Saqué del armario una caja con fotos viejas. En una de ellas, Esteban tenía 8 años. Sonreía sin miedo, con un pastel en las manos. Me dolió pensar que ese niño seguía ahí, escondido detrás del hombre que ahora solo sabía exigir. Antes de dormir, dejé la carta de Lorena en el cajón del buró y apagué la lámpara. Pensé en el término deudas del alma. Hay cosas que no se saldan con dinero ni con propiedades. Hay pérdidas que solo se pagan con silencio. Y esa, precisamente, era la deuda que mi hijo tendría conmigo por el resto de su vida. Cerré los ojos sabiendo que el verdadero cobro aún no había comenzado. A veces, la justicia más dura no es la de los tribunales, sino la que se impone en el silencio. Los días pasaban lentos, y en mi interior sentía que algo invisible se acomodaba, como si la balanza finalmente empezara a nivelarse. No necesitaba gritar, ni buscar testigos. Había aprendido que el respeto no se exige con palabras, sino con distancia. Desde la ventana veía el movimiento del centro, autos lujosos, ejecutivos con prisa, vitrinas llenas de relojes y perfumes caros. Era otro mundo, uno que ya no me pertenecía, pero que yo había financiado sin darme cuenta. Decidí enviar al contador toda la información que había reunido sobre los desvíos. No lo hice por venganza, sino porque la verdad debía quedar escrita en algún lugar. Él me llamó unas horas después, con esa voz tensa de quien acaba de descubrir un secreto grande. «Doña María, esto no es un simple error contable. Aquí hubo fraude». «Lo sé», respondí sin temblar. «Quiero que todo quede registrado, sin escándalo, sin ruido. Que la verdad tenga peso, aunque sea silenciosa». Esa misma tarde, Esteban me llamó.
Su voz sonaba rota, como si hablara desde un vacío. Mamá, tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar, hijo. Sí, sí lo tenemos. Lorena está desesperada. Dice que vas a destruirnos. Yo no destruyo nada, Esteban. Solo estoy retirando mi nombre de lo que nunca me agradecieron. Hubo un silencio largo. Escuché su respiración temblar al otro lado. Luego colgó sin despedirse. Supe que algo en él empezaba a quebrarse. Esa noche, mientras cenaba sola, escuché golpes en la puerta. No eran suaves. Eran urgentes. Abrí y lo vi. Esteban estaba ahí, con los ojos rojos y el traje arrugado. Entró sin pedir permiso. ¿Qué estás haciendo?, gritó. ¿Vas a denunciarnos? No, hijo. No necesito hacerlo. Ustedes se están juzgando solos. No puedes seguir así. Vas a arrepentirte. No me amenaces, Esteban, dije despacio. Porque lo único que me queda, además de mi nombre, es mi dignidad. Y no pienso perderla por tu comodidad. Él me miró con una mezcla de rabia y miedo. Caminó por la sala, se detuvo frente al retrato de su padre y lo bajó de la pared. Siempre lo usas para justificarte, ¿verdad? No, hijo, respondí. Lo miro para no olvidar quien me enseñó a no rendirme. Él bajó la mirada y dejó el cuadro sobre la mesa. Su respiración era agitada, casi infantil. Sentí un impulso de abrazarlo, pero me contuve. A veces el amor también necesita límites. De pronto, su tono cambió. No entiendo cómo puedes dormir tranquila, dijo con desprecio. Mientras nosotros sufrimos, tú te das la vida en tu pequeño palacio. Miré alrededor. Mis muebles eran modestos, pero cada cosa estaba en su sitio. No confundas paz con lujo, Esteban. La diferencia es que yo aprendí a pagar mis cuentas sin lastimar a nadie. ¿Y eso qué significa? Que nunca robé cariño ni dinero. Que lo poco que tengo lo gané con esfuerzo. Intentó seguir discutiendo, pero su voz empezó a quebrarse. Lorena no soporta esto, dijo finalmente. Ha dejado de comer, no sale de casa. Entonces que empiece a digerir sus actos, contesté. Mis palabras fueron frías, pero sinceras. Me observó en silencio, y por primera vez noté que no sabía qué decir. Su arrogancia se desmoronaba frente a algo que no entendía, una madre que ya no pedía perdón. Salió del departamento sin despedirse, dejando el eco de sus pasos en el pasillo. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera. No lloré. Sentí un alivio amargo, de esos que duelen, pero liberan. En el fondo, sabía que él no estaba en guerra conmigo, sino con su propia culpa. Y en ese tipo de batalla, nadie gana. Al día siguiente, recibí una llamada del contador. Señora, el banco ha bloqueado las cuentas de la empresa mientras se revisan los movimientos. Gracias, respondí. No necesito detalles. Ya no era cuestión de dinero. Era cuestión de memoria. Colgué y me quedé mirando el teléfono, sintiendo que por fin la justicia se había puesto de mi lado, aunque nadie más lo supiera. Esa noche abrí el balcón. El viento movía las cortinas, y el ruido de la ciudad me pareció más humano. Pensé en cómo la vida te enseña sin necesidad de golpes visibles. Hay juicios que no necesitan jueces, ni abogados, ni testigos. Solo el peso de la verdad cayendo, lenta, sobre quienes la negaron demasiado tiempo. Cerré los ojos. Dormí con la sensación de haber sobrevivido a mi propio veredicto. Esa mañana amanecí con el pecho apretado, no de tristeza, sino de una intuición extraña. Había algo en el aire, como si la calma que me rodeaba fuera apenas la antesala de una tormenta. Encendí la cafetera, abrí las cortinas y dejé entrar la luz fría del invierno. Sobre la mesa, los papeles estaban en orden, y por primera vez en semanas, mi mente también lo estaba. Mientras revolvía el café, pensé en lo que el contador me dijo la noche anterior. Las cuentas están limpias, doña María. Ya no deben nada. Sonreí con una ironía suave. Hay deudas que el banco no registra. Cerca del mediodía, escuché el timbre. No esperaba a nadie. Me asomé por la mirilla y vi a una mujer alta,
vestida con un abrigo de piel legítima y un bolso de cuero oscuro. Tenía ese aire altivo de las personas acostumbradas a ser atendidas sin pedirlo. Cuando abrí, sonrió con frialdad. «Buenos días, soy la madre de Lorena», dijo. «Quiero hablar con usted». Me aparté sin decir nada y la invité a pasar. Su perfume llenó la habitación antes que sus palabras. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas con elegancia y miró alrededor como quien inspecciona un hotel de baja categoría. «Tiene un departamento acogedor», comentó, con una sonrisa cargada de veneno. «Me sorprende que una mujer con tantas propiedades viva en un lugar tan modesto». «La modestia tiene ventajas», respondí. «Te permite dormir tranquila». Ella arqueó una ceja, sin disimular el desprecio. Sacó de su bolso una cajita aterciopelada y la abrió frente a mí. Dentro había un collar de esmeraldas relucientes. «Lorena quería que se quedara con esto», dijo. «Para que entienda que todavía hay respeto». «Respeto», repetí, conteniendo una risa amarga. «No se compra con joyas, señora. Es una muestra de buena fe», insistió. «Nadie quiere problemas legales, y usted tiene poder para causar muchos». «Yo no quiero problemas», dije, mirándola directo a los ojos. «Quiero paz. Pero si el precio de esa paz es la verdad, estoy dispuesta a pagarlo». Su expresión cambió. Dejó el collar sobre la mesa y se inclinó hacia mí. «Mi hija está destrozada», dijo. «Esteban también. Usted los está destruyendo». «Ellos se destruyeron solos», respondí. «Yo solo me aparté del incendio». «Usted no sabe lo que es perderlo todo», replicó, con rabia contenida. «Al contrario», contesté. «Lo supe antes que ellos, y por eso ya no me asusta». El silencio se volvió denso. Su perfume se mezcló con el aroma del café, creando un ambiente incómodo. Se levantó con un movimiento brusco y cerró la caja del collar. «Tiene más dignidad de la que imaginé», dijo. «Pero recuerde que el dinero no lo es todo». «Exacto», le respondí. «Por eso ya no lo necesito para sentirme fuerte». Me observó con una mezcla de furia y respeto, como si por fin entendiera que no podía comprarme con sus modales de club privado. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. «Si sigue adelante con esto, su hijo no se lo perdonará», advirtió. «No busco su perdón», dije suavemente. «Busco el mío». Cerró la puerta con un golpe seco. Me quedé un momento parada, respirando el eco de su perfume caro, mirando el reflejo del collar sobre la mesa. Brillaba con una belleza hueca, igual que la vida que ellas defendían con tanto orgullo. Tomé la caja y la abrí de nuevo. Las piedras verdes parecían mirarme. Pensé en las veces que confundí el valor con el brillo, el cariño con la obediencia. Cerré la caja y la guardé en un cajón. No porque me tentara, sino porque me recordaba quien ya no quería volver a ser. A veces, el lujo más grande es poder decir no. Esa noche, mientras cenaba, pensé en Esteban. Me lo imaginé atrapado entre el orgullo y la culpa, entre su esposa y su propia vergüenza. Quise creer que en algún rincón de su corazón todavía quedaba algo de ese niño que me abrazaba después de tener pesadillas. Pero ya no podía hacer nada por rescatarlo. A veces, amar también significa soltar. Antes de dormir, me acerqué al espejo del tocador. La luz tenue me mostró un rostro distinto, cansado, pero firme. Entendí que el juicio verdadero no se libra en tribunales, sino en la conciencia. Y la mía, por primera vez en años, estaba en paz. Cerré las cortinas, apagué la lámpara y me permití sonreír. Esa sonrisa era mi veredicto. ¿Y tú, crees que la dignidad tiene precio? ¿Aceptarías un collar de esmeraldas a cambio de tu verdad? Los días siguientes tuvieron un peso distinto. Todo se sentía más lento, más medido, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. En el edificio, los vecinos me saludaban con esa mezcla de respeto y curiosidad que se tiene hacia alguien que acaba de ganar una batalla invisible. Yo sonreía sin explicar nada. El silencio era mi escudo, y mi dignidad, la única riqueza que no podían tocar. Aprendí que cuando uno deja de justificarse, el ruido de los demás pierde importancia. Una mañana bajé al buzón del vestíbulo.
Había un sobre con el logotipo del banco. Lo abrí ahí mismo, con calma. Era una notificación. Las cuentas de Esteban y Lorena habían sido congeladas mientras se revisaban los movimientos. Cerré el sobre y lo guardé en mi bolso sin sentir triunfo. No había satisfacción, solo una certeza: la vida cobra su tiempo, y casi nunca con intereses pequeños. Esa tarde salí a caminar por el centro. Las calles estaban llenas de escaparates con rebajas, luces doradas y maniquíes vestidos con ropa de diseñador. Pasé frente a una joyería. En el aparador, un reloj de oro giraba sobre una base iluminada. Pensé en el reloj del padre de Esteban, el que aún conservaba en mi casa. Ese sí tenía valor, porque marcaba memorias, no minutos. Me quedé un momento observando la pieza brillante y entendí algo. El lujo sin historia es solo ruido visual. De camino a casa, pasé frente al restaurante elegante donde Lorena solía presumir sus cenas. Ahora estaba casi vacío. Las mesas con manteles blancos parecían más grandes que antes. Los meseros se movían con desgano. En la puerta, un cartel anunciaba que el local cambiaría de administración. Sonreí sin querer. No por maldad, sino porque la vida, a veces, acomoda las piezas con una precisión que ningún plan podría lograr. Al llegar a mi departamento, me quité los zapatos y me preparé un café. Mientras el aroma llenaba la cocina, me pregunté en qué momento el silencio se había vuelto mi lenguaje. Ya no necesitaba explicaciones ni promesas. Bastaba con estar en paz. Me senté en la mesa, abrí el periódico y leí un artículo sobre finanzas personales. Decía que las pérdidas enseñan más que las ganancias. Cerré el diario con un suspiro. No sabía si hablaban de dinero o de vida, pero en cualquier caso tenían razón. Al día siguiente, recibí una llamada del abogado. Doña María, las notificaciones se han entregado. Todo ha quedado en regla, dijo con voz profesional. Gracias, licenciado, respondí. No quiero saber los detalles. La tranquilidad vale más que cualquier número. Colgué y me quedé mirando por la ventana. El cielo estaba claro, casi plateado. Sentí una calma profunda, como si cada cosa estuviera donde debía. Sin embargo, al caer la tarde, una vecina me contó que había visto a Esteban en la puerta del banco. Decía que discutía con un gerente, que su tarjeta no funcionaba. Imaginé la escena sin alegría. A veces la vida no castiga, solo te enseña la fragilidad de lo que creías eterno. Esa noche, antes de dormir, prendí una vela por él. No para pedir perdón, sino para enviarle luz. Porque incluso en la distancia, el amor de una madre no se extingue del todo. Los días se hicieron rutina. Café, lectura, silencio. Pero dentro de mí, algo se transformaba. Descubrí que podía vivir sin miedo, que el respeto propio da una clase de poder que no depende de herencias ni propiedades. Empecé a disfrutar las pequeñas cosas: el olor del pan, el calor del sol, el murmullo de la ciudad al anochecer. Lo que antes era vacío, ahora era espacio. Una tarde abrí la caja donde guardaba el collar de esmeraldas. Lo miré bajo la luz del atardecer. Las piedras seguían brillando, ajenas a la ruina de sus dueñas. Pensé en devolverlo, pero no lo hice. Lo guardé de nuevo, como un recordatorio de que no todo lo que brilla merece quedarse. A veces, la lección más cara es aprender a no vender tu paz. Esa noche dormí profundamente. Afuera, la lluvia comenzó a caer sobre las ventanas grandes del edificio. Cada gota sonaba como una respuesta, como si el universo aprobara mi silencio. Cerré los ojos y pensé que quizás ese era el precio de la libertad: perder el ruido, ganar el alma. Y entendí, sin decirlo en voz alta, que el silencio, cuando nace del respeto, puede ser el lujo más caro del mundo. La noche de viernes llegó con un aire distinto. Había pasado una semana completa desde las notificaciones, y aunque todo parecía calmo en la superficie, podía sentir la tensión flotando en el ambiente. A veces, el silencio antes del derrumbe tiene un sonido propio. Encendí una vela en el comedor, serví una copa de vino y me senté frente a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como si alguien respirara detrás de cada farol. No esperaba visitas, pero una parte de mí sabía que esa noche no dormiría sola. A las 9 en punto, escuché los golpes en la puerta. 3, firmes,
Conocidos. Me levanté despacio, respirando hondo antes de abrir. Ahí estaba él. Esteban. Con el mismo traje oscuro de siempre, pero sin corbata, con los ojos hinchados y la voz quebrada. «Mamá», dijo apenas. «Tenemos que hablar». No supliqué ni me sorprendí. Solo asentí y lo dejé pasar. El aire entre nosotros era denso, cargado de todo lo que nunca se dijo. Entró y miró alrededor. Su mirada se detuvo en los marcos, en las fotos familiares, en los muebles sencillos que siempre consideró modestos. «Sigues viviendo igual», murmuró. «Nunca cambiaste». «No lo necesitaba», respondí. «La comodidad no está en lo que tienes, sino en lo que puedes mirar sin culpa». Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban sobre la mesa, una imagen que me dolió más de lo que esperaba. «Lorena se fue», dijo de pronto, sin rodeos. Dijo que no soporta la vergüenza. «Lo siento», contesté, y mi voz fue sincera. «Pero a veces uno cosecha lo que siembra. Tú no entiendes, mamá. Perdimos todo. La casa, el negocio, las cuentas. No lo perdieron, lo corregí». Solo volvió a su dueño. Él levantó la cabeza y me miró con algo parecido al arrepentimiento. «No vine a discutir», continuó. «Vine a decirte que lo siento, que no sabía lo que hacía ese día». «Lo sabías», respondí suavemente, «pero elegiste no verlo». Estaba ciego de orgullo. «El orgullo no ciega, Esteban», dije. «El miedo sí. Miedo a parecer débil, a reconocer que todo lo que tienes viene de alguien que ya no necesitabas». Bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, su voz se quebró. Hubo un silencio largo. Me levanté y fui a la cocina. Serví 2 copas de vino tinto y regresé con ellas. Puse una frente a él. «¿Qué es esto?», preguntó. «Un brindis», dije. No por el pasado, sino por lo que aprendimos de él. Levanté mi copa. Dudó unos segundos, y luego hizo lo mismo. El sonido del cristal chocando fue tan suave que casi pareció un suspiro. «Por la verdad», añadí. Él bebió sin decir palabra. Después del primer sorbo, se echó hacia atrás en la silla. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Exhalando despacio. «Nunca pensé que terminaríamos así», confesó. «Tú y yo, sentados como extraños». «No somos extraños», respondí. «Somos lo que queda cuando la familia deja de fingir. Y lo que queda, Esteban, a veces es más honesto que todo lo que tuvimos». Sus ojos se humedecieron. No quise tocarlo, ni consolarlo. Esa culpa no me pertenecía. Me quedé mirando las velas encendidas sobre la mesa. La cera caía lenta, marcando el tiempo. Pensé en su padre, en las promesas que nunca cumplimos, en los abrazos que no dimos a tiempo. No había enojo, solo un cansancio profundo, el de quien ya entendió que el amor también se gasta cuando no se cuida. «Te quise demasiado», dije sin mirar. «Tal vez por eso te costó tanto respetarme». Él bajó la cabeza y asintió. Nos quedamos callados un rato. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales. El sonido era casi hipnótico. Esteban se levantó, dejó la copa sobre la mesa y se acercó a la puerta. Antes de salir, murmuró: «Gracias por recibirme». «Siempre lo haré», dije, «pero no como antes. Cada quien debe aprender a llegar sin destruir». Y se fue, dejando el olor de su perfume mezclado con el humo de las velas. Apagué las luces del comedor y me quedé unos minutos viendo el reflejo del vino en la copa vacía. Era oscuro, espeso, casi como la culpa. Luego la lavé, guardé la botella y cerré la ventana. Mientras el agua del fregadero corría, entendí algo: hay brindis que no celebran, solo despiden. Y aquel, sin duda, fue el último. Esa noche me costó dormir. La conversación con Esteban había removido un polvo que creía ya asentado.
Me quedé despierta viendo cómo la llama de la vela parpadeaba en la mesa, lanzando sombras suaves contra la pared. El silencio del departamento se sentía más pesado de lo normal, como si cada rincón estuviera lleno de recuerdos. Pensé en todas las navidades que habíamos pasado juntos, en los adornos que él rompía de niño y yo pegaba con cinta. El amor, a veces, se parece a eso, una sucesión de remiendos invisibles. Por la mañana, decidí limpiar. No por necesidad, sino porque a veces el orden exterior ayuda a calmar el interior. Mientras sacudía los estantes, encontré una caja pequeña en la parte más alta del armario. No la recordaba. La bajé con cuidado y la abrí sobre la mesa. Dentro había fotografías, cartas, recortes amarillentos del periódico. Y entre todo eso, un sobresellado con la letra inconfundible de mi esposo. El corazón me dio un vuelco. No recordaba haberlo visto antes. Me senté con las manos temblorosas. El sobre tenía fecha de 20 años atrás. Lo abrí con cuidado, como si el papel pudiera romperse al contacto con el aire. La carta comenzaba con mi nombre completo. María del Pilar, si estás leyendo esto, es porque la vida siguió su curso. Reconocí su letra firme, su tono sereno. Seguía, cuida de Esteban, pero no lo sobreprotejas. Enséñale a ser hombre, aunque un día se olvide de ti. Me quedé sin aire. Era como si me hablara desde un tiempo donde todo aún era posible. Seguí leyendo. No heredes sacrificio, hereda carácter. No lo acostumbres a recibir sin merecer. Las palabras se me clavaron en el pecho. Era exactamente lo que no supe hacer. Lloré sin ruido, dejando que las lágrimas mancharan la tinta. En el fondo, siempre supe que mi amor se confundió con indulgencia. Y ahora entendía por qué. Tal vez nunca quise verlo fallar, porque cada fracaso suyo me parecía un reflejo del mío. Apoyé la carta sobre la mesa y me quedé mirando el reloj de su padre. Ese viejo reloj suizo seguía funcionando, con su tic-tac obstinado, como si quisiera recordarme que el tiempo no perdona a nadie. Lo giré entre mis dedos y me di cuenta de que era el único lujo que tenía valor sentimental, no económico. En un mundo donde todos medían su valor por cuentas y propiedades, ese reloj me recordaba lo único que realmente había tenido, una familia que ya no existía. La tarde cayó lentamente, tiñendo las paredes de un tono ámbar. Puse la carta en un marco pequeño, junto a una fotografía nuestra. Lo hice sin pensar, como si fuera una forma de cerrar un ciclo. Me serví una copa de vino, encendí una vela y me quedé observando cómo la llama bailaba frente al cristal. Pensé en Esteban, en si alguna vez leería esas palabras. Tal vez un día, cuando su orgullo se desgaste, entienda que su padre ya había previsto todo. El teléfono sonó cerca de las 7. Era el licenciado Muñoz. Me informó que la empresa de Esteban estaba oficialmente bajo auditoría. Su tono era prudente, pero supe leer entre líneas. El juicio formal era solo cuestión de tiempo. Gracias, licenciado, le dije. A veces la verdad llega despacio, pero llega. Colgué y regresé a la mesa. La carta seguía ahí, abierta, iluminada por la luz de la vela. Sentí una paz triste, como si mi esposo me hubiera dejado las palabras exactas que necesitaba para seguir. Miré alrededor. Todo parecía distinto, aunque nada hubiera cambiado. Las cortinas, los muebles, el aroma del incienso que aún flotaba. Cada cosa tenía un nuevo significado. En ese momento entendí que el amor no desaparece, se transforma en memoria, y la memoria es lo único que sobrevive a la culpa. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a papel antiguo, a promesa cumplida demasiado tarde. Antes de dormir, guardé la carta en el cajón del buró. No porque quisiera olvidarla, sino porque necesitaba dejarla descansar. Encendí una última vela y la coloqué junto al retrato de mi esposo. La llama proyectó su sombra sobre la pared, larga y serena. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí acompañada. Tal vez los muertos nunca se van del todo. Tal vez solo esperan el momento en que aprendemos a escucharlos. Apagué la luz y me acosté sin lágrimas. Afuera, la lluvia volvía a caer, y cada gota sonaba como un latido. Cerré los ojos, susurrando apenas: «Tienes razón, amor. Ya entendí lo que me pedías».
Y mientras el sueño me vencía, la última vela seguía ardiendo, iluminando la carta. Era su forma de decirme que todavía no era el final, solo el principio de mi propia redención. Desperté antes del amanecer. La carta de mi esposo seguía dentro del cajón, pero su voz aún resonaba en mi cabeza como una melodía lejana. Me levanté despacio, abrí las cortinas y observé cómo el sol se filtraba entre los edificios altos del centro. Las sombras parecían más largas ese día, como si la ciudad entera cargara algo que no podía nombrar. Preparé café y me senté frente a la mesa. Sobre ella, el reloj de Esteban marcaba las 7 en punto. El mismo reloj que su padre usó hasta el último día. El ciclo se cerraba sin avisar. Tomé la carta en mis manos y la leí una vez más. Cada palabra tenía ahora un nuevo significado. Enséñale a ser hombre, aunque un día se olvide de ti. Aquella frase me golpeó con una fuerza distinta. ¿Y si todo esto, las propiedades, las cuentas, las decisiones, no era más que una lección pendiente? Tal vez mi papel nunca fue protegerlo, sino hacerlo caer para que aprendiera a levantarse. El amor, cuando se vuelve indulgente, termina deformando al otro. Decidí vestirme y salir. Tomé un abrigo de lana gris, me puse un perfume discreto y caminé hasta la cafetería. El aire olía a pan dulce y café recién molido. Al entrar, los empleados me saludaron con respeto, aunque en sus miradas había curiosidad. Era evidente que todos sabían lo ocurrido con Esteban. Me senté en la misma mesa junto a la ventana y pedí un café con leche. Desde ahí, observé a la gente pasar, los autos de lujo, los ejecutivos hablando por teléfono, las mujeres con bolsos caros. Todos tan seguros de su mundo, sin notar lo frágil que era. Mientras revolvía el azúcar, pensé en el apellido Romero. Durante años me había parecido un escudo, un símbolo de respeto. Ahora entendía que también era una carga. Mi hijo lo había usado para abrir puertas, conseguir préstamos, construir un nombre que no le pertenecía del todo. Ese apellido le dio privilegios, pero también lo cegó. Lo había llevado con orgullo, pero sin gratitud. Y en el fondo, tal vez ese fue mi error, enseñarle a sentirse dueño, no heredero. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era el licenciado Muñoz. «Señora, la auditoría ha concluido», dijo. «Todo está a su favor. La empresa queda bajo su nombre. El banco confirmó la transferencia». «Gracias, licenciado», respondí con calma. «Pero esta vez, no haré nada con ella». «¿Cómo dice?», dijo sorprendido. «¿Renunciará a la administración?». «Sí», contesté. «No quiero seguir alimentando lo que me quitó la paz. Cuelgue los papeles. Que el apellido no signifique poder, sino cierre». Apagué el teléfono y bebí un sorbo de café. En la calle, la vida seguía con su ruido habitual. Vi a una pareja discutir en la esquina, a un niño reír en el parque, a una mujer apresurada hablando de negocios en voz alta. Todo parecía tan banal y, al mismo tiempo, tan profundamente humano. Pensé que, después de todo, la vida no se mide en cuentas ni herencias, sino en las veces que uno logra dormir con la conciencia limpia. De camino al departamento, pasé frente al edificio donde trabajaba Esteban. La fachada de vidrio reflejaba el cielo nublado. En el interior, un guardia me reconoció y me saludó con una inclinación discreta. Sentí un nudo en la garganta, no de orgullo, sino de nostalgia. No podía evitar pensar en aquel niño que soñaba con ser como su padre. En su inocencia, siempre creyó que el apellido era un pase a la felicidad. Nunca imaginó que también podía ser una cadena. Al llegar a casa, abrí el armario y saqué una caja de madera. Dentro guardaba algunos documentos, las escrituras y una copia del testamento. Los extendí sobre la mesa. Todo estaba a mi nombre. Propiedades, cuentas, terrenos. Era un imperio silencioso que nunca presumí. Pero ese poder, ahora, pesaba. Era hora de soltarlo. Tomé una pluma y comencé a escribir una nueva cláusula. Decidí donar una parte importante a una fundación de mujeres mayores. No quería que mi herencia sirviera para alimentar más ego. Cuando terminé, firmé el documento y respiré aliviada. Esa tinta representaba mi libertad.
Me serví un vaso de vino y miré el horizonte desde la ventana. La ciudad se cubría de luces, y por primera vez, no me sentí sola. La justicia, entendí, no siempre llega en tribunales ni en aplausos. A veces llega en forma de decisión tranquila, escrita sobre una mesa limpia. Esa noche, mientras apagaba las luces del comedor, pensé en Esteban y en cómo llevaría ahora el peso del apellido. No supe si algún día entendería lo que hice, pero ya no importaba. Hay verdades que solo se revelan con el tiempo. Cerré los ojos, agradecida por la paz que finalmente se instalaba en mi pecho. El apellido seguía siendo mío, sí, pero ahora ya no era una carga, era mi punto final. ¿Y tú? ¿Perdonarías a un hijo que te expulsó de su casa solo porque dice estar arrepentido? ¿Elegirías el perdón o la justicia? Pasaron algunas semanas sin noticias de Esteban. El silencio volvió a instalarse en mi vida, pero esta vez ya no dolía. Era un silencio diferente, más maduro, como el eco de algo que finalmente encontró su lugar. Un domingo, sin planearlo, decidí pasar por la vieja casa familiar. No con nostalgia, sino con curiosidad. Quería ver qué había quedado de todo aquello que alguna vez llamamos hogar. Me puse mi abrigo beige, ese que usaba para las reuniones importantes, y salí sin mirar atrás. El vecindario estaba más apagado de lo que recordaba. Las fachadas ya no brillaban con ese lujo forzado que Lorena amaba presumir. El portón automático estaba entreabierto y las ventanas grandes, cubiertas con cortinas descoloridas. Toqué el timbre, pero nadie contestó. Empujé la reja y entré. El jardín me recibió con un silencio denso. Las flores se habían marchitado, la fuente de mármol estaba seca y la hierba crecía desordenada. La belleza del lugar se había ido junto con el respeto. Caminé despacio por el sendero de piedra. El aire olía a tierra húmeda y abandono. Las luces del jardín, esas que Esteban mandó instalar con sensores de movimiento, ya no funcionaban. Recordé las noches en que organizaban fiestas, cuando las risas y la música llenaban el aire. Ahora, lo único que se escuchaba era el crujido de mis pasos sobre las hojas secas. El lujo sin cuidado se marchita igual que las flores sin agua. Llegué a la terraza. Las sillas de mimbre estaban cubiertas de polvo, las copas de cristal todavía sobre la mesa, como si el tiempo se hubiera detenido justo después de una celebración. Toqué una de ellas y sentí el frío del vidrio. Pensé en Lorena, en su sonrisa altiva, en su obsesión por las apariencias. ¿Valía la pena tanto esfuerzo por sostener una mentira? Quizás entendió demasiado tarde que el brillo ajeno no alumbra la oscuridad propia. Entré a la sala. El olor a humedad me golpeó. El piso de mármol estaba manchado, las cortinas pesadas y sucias. En un rincón, el piano de cola cubierto con una manta. Recordé cuando lo compraron, solo para presumirlo ante los invitados, aunque nadie en la casa sabía tocarlo. Ese era el resumen perfecto de su vida, apariencia sin alma. Me detuve frente al retrato familiar colgado sobre la chimenea. Las sonrisas de la foto parecían burlarse de mí. Subí las escaleras lentamente. En el pasillo, encontré cajas abiertas y ropa tirada. Los perfumes caros de Lorena todavía flotaban en el aire, mezclados con el polvo. En el dormitorio principal, el closet estaba medio vacío. En el suelo, un vestido rojo arrugado, el mismo que usó en una fiesta donde me ignoró toda la noche. Lo levanté, lo sacudí y lo doblé con cuidado. No por ella, sino por respeto a mí misma. A veces, los gestos más simples son los que realmente cierran los capítulos. Fui al estudio de Esteban. Sobre el escritorio, una carpeta abierta con documentos del banco. Extractos, cartas, notificaciones. Todo lo que alguna vez creyó tener bajo control, ahora era un archivo de pérdidas. En medio del desorden, algo me llamó la atención, el reloj de su padre. No podía creerlo. Lo había vendido. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de tristeza y resignación. No porque el reloj valiera dinero, sino porque simbolizaba el vínculo que aún nos unía. Me senté en su silla, mirando el escritorio vacío. Entendí que la verdadera herencia no eran las propiedades ni el dinero, sino la capacidad de mirar las ruinas sin perder la dignidad. Ese lugar, que alguna vez fue símbolo de poder, ahora era solo un recordatorio de que nada material sobrevive al desprecio.
Cerré los ojos y respiré profundo. No había rabia, solo una certeza serena. Lo que se construye sin amor, inevitablemente se derrumba. Salí de la casa al caer la tarde. El sol se filtraba entre las ramas secas, tiñendo todo de un dorado triste. Antes de cerrar la reja, miré una última vez el jardín. Vacío, silencioso, pero honesto. Me alejé despacio, sintiendo que cada paso me liberaba un poco más del pasado. No necesitaba quedarme con nada de ese lugar. Lo único que valía, ya lo llevaba dentro. De regreso a casa, pasé frente a una florería. Compré un ramo de lirios blancos y lo llevé al cementerio. Lo coloqué junto a la tumba de mi esposo y susurré: «Ya aprendió la lección que nos pediste». El viento movió las flores con suavidad. Me quedé allí un momento, mirando el cielo. El peso del apellido, el del dinero, el de la decepción, todo empezaba a desvanecerse. Lo único que quedaba era la verdad, y eso, por fin, era suficiente. No sé en qué momento empecé a recuperar el gusto por vivir. Tal vez fue después de aquella visita al cementerio, o quizá la noche en que entendí que ya no debía justificar mis heridas. Una mañana desperté con ganas de cambiar algo. Abrí el armario y me di cuenta de que la mayoría de mi ropa seguía siendo gris, beige o marrón. Tonos discretos, invisibles. Esa mujer ya no era yo. Tomé una decisión sencilla, pero simbólica: comprar un vestido nuevo. Algo que gritara vida, no sobrevivencia. Fui al centro, a una boutique que apenas recordaba. Las vitrinas mostraban maniquíes con prendas elegantes, perfumes y bolsos de diseñador. Me miré reflejada en el cristal y sonreí. Por años, esos escaparates me intimidaban. Hoy, solo eran un escenario más. Entré con paso firme. Una vendedora joven me saludó con una sonrisa nerviosa. «¿Busca algo en especial, señora?» «Sí», respondí. «Busco un vestido rojo. Quiero sentirme viva». Revisé las perchas con calma. Había telas suaves, brillos discretos, cortes modernos. Entre todo, uno me llamó la atención: rojo intenso, sin adornos, con una caída elegante. Me lo probé en silencio. Frente al espejo, me reconocí. No era la misma mujer que se fue llorando aquella Navidad. Era otra, más serena, más consciente de lo que valía. El color me abrazaba como una declaración. «Esto soy», pensé. La que volvió a sí misma. Pagó en efectivo, sin mirar el precio. No por ostentación, sino porque no quería deberle nada a nadie. La vendedora me deseó buenas fiestas. Sonreí con educación y salí. Caminé por las calles llenas de luces, con la bolsa colgando del brazo y el corazón ligero. En las vitrinas, los adornos dorados se reflejaban en los cristales. El aire olía a canela y esperanza. Era Navidad otra vez, y por primera vez en años, no dolía. Esa noche, mientras planchaba el vestido, recibí una invitación inesperada. Una excolega de mi antiguo trabajo organizaba una cena benéfica para mujeres mayores. Dudé unos segundos, luego respondí que iría. No por demostrar nada, sino porque quería cerrar ese ciclo con dignidad. Preparé mis joyas más simples, un par de perlas pequeñas y el reloj de mi esposo. No necesitaba más adornos. El verdadero lujo era sentirme en paz. El salón del evento estaba decorado con luces cálidas y mesas de manteles blancos. La gente conversaba animadamente. El sonido de las copas y el murmullo de las risas creaban una atmósfera acogedora. Al entrar, sentí algunas miradas sobre mí. Tal vez era el vestido. Tal vez mi calma. Saludé a la anfitriona, quien me recibió con un abrazo sincero. «Te ves radiante, María», me dijo. «Hay algo distinto en ti». «La libertad cambia el rostro», respondí. Mientras caminaba entre las mesas, escuché una voz familiar. Mi corazón dio un salto. Esteban estaba ahí. Solo. Vestido de negro, con el cabello algo despeinado. Al verme, se quedó quieto. No supe si su mirada era de culpa o de admiración. Me acerqué despacio, sin rencor. «No esperaba verte aquí», dije. «Yo tampoco», contestó. «Vine porque la empresa que patrocinaba este evento era mía. Antes».
Asentí. El pasado seguía ahí, pero ya no dolía. Nos quedamos unos segundos en silencio. La orquesta empezó a tocar un vals. El reflejo de las luces caía sobre el cristal de las copas, creando destellos dorados. «Te ves hermosa, mamá», susurró finalmente. Gracias, hijo. ¿Puedo invitarte una copa?, preguntó con una voz tímida. Dudé, luego acepté. Levantó 2 copas de vino y brindamos sin palabras. El sonido del cristal fue breve, pero suficiente. A veces, la reconciliación no necesita discursos. Conversamos poco. Me contó que estaba buscando trabajo, que vendió su coche y que pensaba mudarse. Lo escuché sin juzgarlo. No le ofrecí ayuda, solo mi atención. Había aprendido que la compasión no significa salvar al otro, sino dejarlo crecer. Cuando la música terminó, me despedí con un abrazo corto. «Cuídate, Esteban», le dije. «Y recuerda, no importa cuánto pierdas, siempre puedes volver a empezar». «Lo intentaré», murmuró. Salí del salón cuando las luces comenzaron a apagarse. Afuera, la noche estaba fría, pero luminosa. Caminé hasta mi auto con paso firme, sintiendo que cada paso borraba una vieja herida. Me detuve un momento frente al espejo del parabrisas y me miré con atención. El rojo del vestido contrastaba con el gris del asfalto. Sonreí. El reflejo me devolvió algo que creí perdido: orgullo. No por lo que había recuperado, sino por lo que había aprendido a soltar. El día después de la cena amaneció con una calma luminosa. Abrí las ventanas y dejé entrar el aire fresco. La ciudad parecía más amable, más viva. Sobre la mesa del comedor aún descansaba el vestido rojo, perfectamente doblado, como una declaración silenciosa. Preparé café y lo bebí mirando el amanecer. Pensé en Esteban, en su mirada cansada, en el tímido gracias que apenas se atrevió a pronunciar. No supe si lo volvería a ver, pero por primera vez, no me dolía esa incertidumbre. Pasé la mañana en la cafetería, revisando pequeños detalles de la renovación. Los nuevos cuadros, las mesas pulidas, el aroma del pan recién horneado. Todo lucía distinto, más cálido, más mío. En la pared principal, un espacio vacío me llamó la atención. Le pedí al decorador que trajera el espejo antiguo que había guardado por años. ¿Ese con marco dorado?, preguntó. Es hermoso. Sí, respondí. Y tiene historia. Quiero que refleje la entrada. Quiero que la gente se vea y se reconozca. Cuando lo colgaron, me quedé observándolo en silencio. Era grande, con los bordes desgastados y un brillo tenue, como si guardara secretos. Me miré en él. Mi reflejo me devolvió una imagen que no esperaba, no la de una mujer cansada, sino la de alguien que había sobrevivido a su propia tormenta. El dorado del marco parecía un sol enmarcando mi rostro. Me reí suavemente. Nunca pensé que un espejo pudiera parecerme un triunfo, pensé. Mientras atendía a los primeros clientes, el murmullo del lugar me envolvía. Parejas conversando, un grupo de amigas riendo, el tintinear de las tazas sobre los platillos. Cada sonido era una confirmación de que la vida seguía su curso. El café olía a esperanza. De pronto, una mesera se acercó con un sobre en la mano. «Esto lo dejó un hombre hace un rato», dijo. «Dijo que era para usted». Lo abrí con cuidado. Dentro había una nota breve, escrita con letra conocida: «Gracias por devolverme el vacío». Aprendí. Me quedé inmóvil unos segundos. No lloré, pero sentí algo moverse dentro. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo del delantal. Miré hacia el espejo, como si buscara una señal. Por un momento, juraría que mi reflejo sonrió antes que yo. El perdón, entendí, no siempre llega con abrazos. A veces llega en forma de ausencia, de un mensaje sin firma, de un silencio que ya no pesa. Más tarde, subí al pequeño despacho del segundo piso. Desde la ventana podía ver la calle, el movimiento de la gente, los anuncios luminosos del centro. Saqué una libreta y empecé a escribir sin pensar. Hay heridas que no se curan con tiempo, sino con verdad. Y la mía, al fin, cicatrizó. Cerré la libreta y la dejé sobre el escritorio. La luz de la tarde entraba dorada,
igual que el marco del espejo. Al bajar, vi a una pareja joven tomados de la mano. Él le sostenía la silla, ella sonreía con esa inocencia que solo se tiene al principio de las cosas. Me detuve un instante para observarlos. Recordé a Esteban y a Lorena, años atrás, cuando todavía creían que el amor bastaba para sostener el mundo. Todos empezamos así, creyendo que amar es darlo todo. Nadie nos enseña que también hay que saber detenerse. Me acerqué a la barra, serví 2 cafés y los llevé personalmente a la mesa de la pareja. La casa invita, les dije con una sonrisa. Se sorprendieron, agradecieron y se miraron con ternura. Mientras regresaba a mi sitio, vi sus reflejos en el espejo dorado. 2 siluetas jóvenes, llenas de promesas. Y detrás de ellas, la mía, una mujer que ya no teme a la soledad. Cerré la cafetería al anochecer. Apagué las luces una a una, dejando solo la lámpara junto al espejo. El marco dorado brillaba con una luz cálida, casi humana. Me quedé mirándolo unos segundos más, hasta que mi reflejo se desvaneció en la oscuridad. Sentí que, de algún modo, ese espejo guardaba mi historia, mis pérdidas y mis redenciones. Tal vez por eso decidí dejarlo ahí, como testigo de lo que fui y de lo que, finalmente, aprendí a ser. Antes de irme, tomé el sobre del bolsillo y lo guardé en el cajón de la caja registradora. Cerré la puerta, inhalé el aire frío de la noche y miré el cielo despejado. Las estrellas brillaban con la misma intensidad del marco dorado. Sonreí sin tristeza, porque entendí que no todo lo perdido necesita ser recuperado, algunas cosas solo necesitan ser recordadas. La Navidad llegó sin aviso. Una mañana desperté y la ciudad ya estaba vestida de luces. Las calles repletas de música, vitrinas con árboles brillantes, olor a canela y pino. Y sin embargo, en mi casa no había adornos. Ninguna guirnalda, ningún sonido de villancico. Solo silencio. Por primera vez, decidí no poner árbol. No porque estuviera triste, sino porque entendí que no necesitaba decoraciones para sentirme viva. La calma era suficiente. Preparé chocolate caliente y abrí las ventanas. El aire frío entró con suavidad, trayendo los ecos de la ciudad celebrando. Desde mi balcón, veía los restaurantes iluminados, los hoteles con banquetes, la gente apurada cargando bolsas de regalos. Pensé en los años anteriores, en los preparativos, en la ansiedad por hacerlo todo perfecto. Hoy, la perfección era otra cosa, poder estar en paz conmigo misma. Me senté frente a la mesa donde descansaba el espejo dorado. Su reflejo devolvía la luz tenue de las velas que encendí. No había árbol, pero había fuego, y eso bastaba. Saqué una caja de galletas que había horneado yo misma. El aroma llenó el aire. Recordé a Esteban de niño, robando una galleta antes de tiempo, riendo con la boca llena. Ese recuerdo, pequeño y sincero, valía más que cualquier obsequio caro. Cerca del mediodía, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y me encontré con una vecina del edificio. Llevaba un pastel y una sonrisa amable. Vine a acompañarla, doña María. Nadie debería pasar la Navidad sola, dijo. Me conmovió el gesto. La invité a entrar, serví 2 tazas de chocolate y pasamos la tarde conversando. Hablamos de hijos, de pérdidas, de segundas oportunidades. El lujo, entendí, también puede ser una tarde sencilla compartida sin máscaras. Cuando se fue, encendí la radio. Una canción antigua llenó el departamento. La voz del cantante me envolvía, y por un momento, volví a sentirme parte de algo más grande. El reloj marcaba las 8. Miré por la ventana. Los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Cerré los ojos y deseé, en silencio, que Esteban también encontrara paz. No un perdón forzado, sino una calma real, de esas que no dependen de nadie más. A las 9, el teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje: «Feliz Navidad, mamá». Nada más. Pero esas 3 palabras bastaron. No respondí enseguida. Las leí varias veces, como quien saborea una melodía conocida. Era un mensaje corto, pero lleno de significado. Lo guardé, sin borrar nada, y sonreí. Tal vez ese era el inicio de algo nuevo.
Me serví una copa de vino y me recosté en el sofá. La llama de las velas danzaba sobre el reflejo del espejo. Me vi ahí, serena, rodeada de un silencio limpio. Pensé en todas las cosas que ya no estaban, la casa grande, las fiestas, las apariencias. Todo eso se había ido. Pero en su lugar había llegado algo más valioso, dignidad. Y comprendí que la dignidad, cuando regresa, lo llena todo. Abrí el cajón del buró y saqué la carta de mi esposo. La leí una vez más. Sus palabras eran ahora un abrazo, no una herida. Enséñale a ser hombre, aunque un día se olvide de ti. Sonreí. Lo había hecho, aunque el camino fuera doloroso. Le enseñé a perder sin destruirse. Apagué las velas una a una, agradeciendo por cada paso, por cada decisión, por cada silencio. Antes de dormir, volví a mirar la sala. Sin árbol, sin luces de colores, pero con una paz dorada que lo cubría todo. La ausencia ya no pesaba. El espejo reflejaba la llama final de una vela que agonizaba lentamente. Me quedé observando cómo se extinguía, hasta que solo quedó el humo, una línea fina, elegante, desapareciendo en la oscuridad. Y entendí, con el corazón tranquilo, que a veces las navidades más bellas son las que no tienen adornos, porque lo que realmente ilumina no viene de fuera, sino de dentro. Cerré los ojos y susurré: gracias, vida, por devolverme a mí misma. El silencio respondió con ternura. Y así, sin árbol, sin promesas, mi Navidad fue perfecta. Amaneció con un cielo gris perla, tan quieto que parecía pintado. Me desperté temprano, con esa sensación extraña de que algo estaba por terminar o por comenzar. Puse a calentar agua y serví café en mi taza favorita, la de porcelana azul con un borde dorado. La mesa estaba ordenada, las flores frescas. Todo parecía listo, aunque no supiera para qué. El silencio del departamento era amable, no pesado. Afuera, la ciudad seguía su rutina, pero dentro de mí algo se acomodaba definitivamente. Pasé la mañana en la cafetería. Los empleados preparaban los últimos detalles del día, las vitrinas llenas, el aroma del pan, la música suave de fondo. Todo funcionaba sin que yo tuviera que intervenir. Eso, pensé, era el verdadero éxito, ver la vida avanzar sin necesidad de controlarla. En el espejo dorado, el reflejo del local brillaba cálido. Me quedé observando un instante. No veía arrugas ni cansancio, solo serenidad. Era la versión más honesta de mí misma. Cerca del mediodía, alguien golpeó la puerta de la cafetería antes de abrir. Era Esteban. No vestía traje. Llevaba una chaqueta sencilla, el rostro más delgado, los ojos limpios. «Mamá», dijo con voz baja, «¿puedo pasar?» Asentí sin dudar. Entró despacio, como quien pisa un lugar sagrado. No traía regalos, ni flores. Solo una carta doblada entre las manos. Nos sentamos en la mesa del fondo, la misma donde solíamos desayunar cuando él era niño. Abrió la carta y la puso frente a mí. «La escribí hace días, pero no encontraba el valor para entregártela», dijo. La tomé sin leerla aún. «¿Qué dice?», pregunté con suavidad. «Dice que te perdí por soberbio, pero que aprendí a no volver a perder lo que amo. Que no quiero tu dinero, solo tu perdón». Lo miré a los ojos. No había lágrimas, solo verdad. «El perdón no se pide, hijo», respondí. «Se demuestra. Y tú ya lo estás haciendo». Nos quedamos un momento en silencio. Luego, sin decir más, me levanté, fui a la barra y serví 2 cafés. Los coloqué en la mesa con cuidado, como un gesto cotidiano que contenía toda una vida. Él sonrió apenas. «Extrañaba este aroma», murmuró. «El hogar no es un lugar», le dije, «es la gente que aprende a quedarse». Y por primera vez, supe que entendía lo que quería decir. Bebimos despacio. Afuera, la lluvia comenzó a caer con ritmo suave, casi musical. El sonido se mezclaba con el de las cucharitas chocando contra las tazas. Era una escena simple, pero perfecta. No había grandes reconciliaciones, ni palabras grandiosas. Solo 2 personas entendiendo que el amor verdadero no necesita promesas, solo presencia. Cuando terminamos, se levantó y me abrazó. Fue un abrazo real,
de esos que pesan y liberan al mismo tiempo. Sentí su respiración temblorosa en mi cuello. Gracias por no rendirte de mí, susurró. Nunca lo hice, respondí. Solo esperé el momento en que tú mismo quisieras volver. Nos separamos sin dramatismo, con esa calma que deja lo que ya no necesita ser explicado. Él salió bajo la lluvia, sin paraguas. Lo vi alejarse desde la puerta, caminando despacio, empapado pero liviano. El agua lavaba lo que quedaba del pasado. Cerré la cafetería y encendí las luces del interior. El reflejo del espejo dorado mostró mi figura sola entre las mesas vacías. Pero no era soledad, era plenitud. Me acerqué al espejo y pasé la mano sobre el marco. El dorado seguía brillando, igual que el primer día. Dentro, mi reflejo me devolvía una mirada serena, madura, casi luminosa. Comprendí que la elegancia no está en lo que uno posee, sino en cómo enfrenta la pérdida. Y yo, al fin, había aprendido a perder con dignidad. Apagué las luces, dejé la llave sobre el mostrador y caminé hacia la puerta. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ya no me importaba mojarme. Caminé despacio por la calle empedrada, dejando que cada paso borrara los restos del ayer. Al fondo, el sonido de un piano comenzó a sonar desde un restaurante. Me detuve un instante, sonreí y susurré: así termina mi historia, con la melodía de la paz. ¿Y tú? ¿Serías capaz de mirar a los ojos a quien te humilló y aún así conservar la calma y la dignidad? Si alguna vez te hicieron sentir que estorbabas, si alguien a quien cuidaste, alimentaste y amaste te dio la espalda, escucha bien esto, no fue tu culpa. No te faltó amor, te sobró entrega. No te faltó valor, te sobró corazón. Tú, que diste tus mejores años, tus noches sin dormir, tus manos cansadas y tu fe en el futuro de otros, mereces paz. Mereces que te miren con el mismo respeto con el que tú miraste la vida. Y aunque a veces el mundo parezca olvidarte, quiero que recuerdes esto. Tú sigues siendo el centro de muchas historias que no existirían sin ti. Tal vez te quedaste sola, o te dolió ver cómo te cambiaron por un gesto más joven o una voz más sutil. Pero no dejes que eso te rompa. Porque la vida, igual que yo lo aprendí, siempre da la vuelta. Y cuando lo hace, devuelve con luz todo lo que antes parecía pérdida. Mírate al espejo, incluso con las arrugas y las cicatrices. Ahí está tu poder. No eres pasado, eres raíz. Eres la semilla que sigue dando fruto aunque nadie lo vea. No necesitas que te pidan perdón para sanar, solo necesitas perdonarte por haberte callado tanto. Y si hoy lees esto con lágrimas o con un nudo en la garganta, por favor, respira. Aún hay tiempo para volver a reír, para volver a viajar, para volver a amarte. Nunca es tarde para ser tu propia compañía, tu propio refugio. La soledad, cuando se llena de paz, también sabe abrazar. Tu dignidad es tu herencia más valiosa. No hay oro, ni casa, ni apellido que valga más que eso. Porque cuando caminas con la cabeza en alto, el mundo aprende a mirarte diferente. Así que si te toca sentarte sola esta Navidad, si no suena el teléfono, si nadie toca tu puerta, pon una vela, sirve tu café y repite conmigo: sigo aquí. Y sigo de pie. Y créeme, llegará el día en que hasta quienes te ignoraron volverán buscando tu presencia. Ese día, decide con el corazón si vale la pena abrir la puerta, o simplemente sonreír desde lejos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos. Porque aquí, cada historia es un abrazo, y cada palabra, una forma de recordarte que todavía hay belleza esperándote en el camino. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no imaginas lo que sintió una madre cuando su propio hijo la echó de la boda de su nieta, gritándole frente a todos: fuera de la boda. Ella no se defendió, no hizo escándalo. Solo se fue con el corazón roto. Pero lo que sucedió al volver a casa cambió su destino, y el de toda su familia para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me echó de la boda de mi nieta, porque lo que ella hizo después, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.